lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional, por Multimedio Teleradio América, 7 medios diferentes y producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy, miércoles 13 de febrero del año 2002, les traemos otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana, en el internet a través de hiz730.com y desde luego a través de Radio HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y les llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos por esta emisora y se retransmite todas las noches de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos, como siempre, con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Logano Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días. Bueno, los temas previos están un poquito calientes. Calientes, sí, porque primero partiendo de ese aviso, ¿no?, que ya comentamos en el día de ayer, era del FBI, de que había una alerta máxima en todo el territorio de los Estados Unidos por el hecho de que había una información fiable o confiable de que podrían producirse atentados en el territorio de los Estados Unidos o en ultramar en el día de ayer. Bueno, afortunadamente, diría yo, no se materializó ese ataque, pero el secretario de Justicia, John Ashcroft, el Procurador General de los Estados Unidos, reitera el aviso y dice que advierte increíble amenaza a terrorismo en Estados Unidos. Entonces, en esta oportunidad, observen esto, aparecen entonces unas fotos de unos sospechosos. De intentar realizar esa Entonces, ya así sí tendría sentido que se le diga a la nación: ojo con esta gente, si ustedes lo ven o ven a alguien que se le parezca, y eso no deja de tener sus riesgos, ¿verdad? Sí. Porque hay mucha gente que se parece a otra gente. Pero bueno, ya por lo menos creo yo que se justifica que se le diga a la nación: ojo con esta gente, ¿verdad? Estén alerta con esta gente. Porque de la manera en que se había hecho primero, simplemente diciendo tenemos información confiable de que el día 12 se puede producir cualquier cosa, eso lo único que hace es crear pánico. Muy etérea. Sin tener ningún resultado a cambio. Porque obviamente, si tú le dices a la población, se puede producir alguna cosa, ¿y qué se va a producir? No, todavía no sabemos. ¿Y quién lo va a producir? Tampoco sabemos. Entonces, ¿qué tú haces con decírselo a la población? Bueno, si ya se tiene, o por lo menos había una indicación suficiente como para publicar las fotografías de esta gente, ¿verdad?, que son 12, aunque parece que son más de ahí. Estas son por lo menos las fotografías. Yo lo busqué en el internet y recuerdo que había unas fichas y no tenían las fotos. De modo que hasta ahí entendemos que se le haya dado a conocer al pueblo norteamericano las fotografías de personas a quienes se busca por sospecha de estar implicadas en un nuevo atentado terrorista. Pero la nota interesante, muy interesante diría yo, del día de hoy la da la intervención del señor Ted Turner. Ted Turner fue el propietario de CNN, creador, que se fundió con la Warner, ¿no? Sí, Time Warner. AOL. AOL. Sí. Entonces, Turner tuvo una intervención, de acuerdo con la prensa, que sale acá en el periódico Hoy. Léete esta crónica de ANSA. La agencia noticiosa ANSA. Dice: kamikazes fueron valientes, dice Turner. El fundador de la emisora estadounidense CNN, Ted Turner, y de WTBS también, eligió un discurso de tipo provocador para la visita a la Brown University of Providence, en Rhode Island, allá en el estado de Providence.
y se refirió a los terroristas que cometieron el atentado del 11 de septiembre como valientes. Al menos fueron valientes, dijo Ted Turner, ante una audiencia de profesores y estudiantes. La razón por la que el World Trade Center fue castigado se debe a que existen muchas personas que viven en la más negra pobreza y no tienen esperanza de una vida mejor, aseguró el dueño de la emisora, según el periódico Providence Journal. Okay. Esa es el énfasis de esa crónica periodística, es que Turner les reconoce la condición de valientes a los terroristas. Sin embargo, esta es la información que yo saqué de CNN, que salió en el día de ayer. Ayer realmente no tuve tiempo de hacer eso porque como me habían obsequiado un apagón temprano, no puedo navegar mientras estoy en apagón. Y esta información se me había pasado. Lo busqué hoy retroactivamente y encontré esta información. Dice que el acto de septiembre 11 fue un acto de desesperación. Y aquí dice, esta es la información o la síntesis de la información, que los ataques del 11 de septiembre fueron un acto de desesperación y que los terroristas fueron bravos y probablemente un poco locos. Así dijo él. Y más abajo dice la razón por la cual el Centro de Comercio Mundial, el World Trade Center, fue atacado es porque hay mucha gente viviendo en la pobreza más abyecta por allá, bueno, que no tienen la menor esperanza de una vida mejor. Esa fue la esencia del discurso de Wolfensohn, el presidente del Banco Mundial, el discurso que se desapareció del internet. Y yo creo que casi lo desaparece. Casi lo desaparece. Porque yo lo busqué hoy y ya no estaba en la página del CNN de hoy. Y estamos hablando del fundador de CNN, y además un hombre que le dio $1 billón a las Naciones Unidas para ir en auxilio de esa pobreza. De esa pobreza. Entonces, sin embargo, esta posición crítica, pero además alcanza al propio presidente de los Estados Unidos. Sí, dice aquí, con respecto al propio presidente, en tono ácido del señor Turner, dice que el presidente que ha provocado, sus declaraciones han provocado ya polémicas en el pasado, pero él dijo que Bush era el equivalente a otro Julio César y dedicó palabras de elogio para la poca apreciada figura en Estados Unidos de Fidel Castro. Ok, aquí vamos a ver lo que dice la crónica de CNN. Dice, Turner dio también su opinión sobre las elecciones del 2000 y de la derrota de Al Gore en la carrera presidencial. Dice, unos cuantos votos más en la Florida y probablemente hubiéramos tenido el mejor presidente ambiental, ¿no? Se le llama environmental president. O sea, Al Gore es reconocido por sus inquietudes en términos ecológicos, señaló Turner. Ahora tenemos a un petrolero. Él, entre paréntesis, el presidente Bush, es como otro Julio César. Exactamente lo que necesitamos. Lo dijo más o menos en tono irónico. Entonces, fíjense la diferencia entre esa recopilación que hace este periódico, la crónica de la agencia ANSA, y la que da la propia emisora o televisora que él creó. Tampoco Sin embargo, está completo, y aquí no está, pero mejor dicho, aquí no está completo el texto de su intervención. Voy a tratar de conseguirlo, porque aquí no hay ninguna mención de Fidel Castro. A eso iba a apuntar. No hay ninguna mención de Fidel Castro en esta crónica.
Y, en fin, estas son las cosas del periodismo, ¿no? Por eso a nosotros nos gusta cotejar las cosas. Pero no deja de ser sumamente interesante esta visión crítica que tiene el señor Turner, un hombre que al igual que lo fue en su momento Ross Perot, viniendo desde una enorme fortuna, se quiso involucrar en la política porque Turner ha dicho que se va a involucrar en la política, incluso ha dicho que aspira a ser presidente de los Estados Unidos. Si lo intenta, va a tener todo el dinero del mundo a su disposición, porque lo tiene. Y en contra también. No, se le va a alinear toda la fortuna petrolera. Toda la fortuna petrolera, ¿verdad? en contra. Y otras más. Pero él va a tener con qué financiarse él su campaña. Sí, No va a tener que ir a buscar ayuda económica a nadie, ¿no? Lo cual le da independencia. Y lo importante es ver cuál es la visión que tiene una persona que, como él, ha logrado acumular esta fortuna tan grande que tiene. Es estimulante que una persona de su procedencia, es decir, un empresario, tenga una visión crítica de su propia sociedad, porque esa visión crítica es necesaria. Los Estados Unidos tienen que rectificar mucho y además tienen que rectificar el rumbo que han tomado a partir de los hechos del 11 de septiembre, esos atentados terroristas. ¿Por qué? Porque como decía acertadamente una crónica que trajimos acá, pues parece que, ¿cómo se llama? Osama Bin Laden se salió con la suya. ¿Cómo? Haciendo cambiar a los Estados Unidos. Si Estados Unidos cambia su esencia democrática, de apertura, de ejercicio de libertades, Osama Bin Laden habrá alcanzado su objetivo, que es hacer que Estados Unidos deje de ser lo que por lo menos intentaba ser, porque tenía muchísimas fallas desde antes, pero esas fallas se han profundizado ahora, a partir de sentirse agredido y de que eso se ha convertido en el centro de todo, hasta el punto de que se ha ganado la crítica de Francia de una manera muy abierta y muy cruda. Entonces ha perdido otro aliado, casi, diría yo, que se llama Arabia Saudita. E Irán, que era un No, pero Arabia Saudita era un aliado que le sirvió no solo a Estados Unidos, sino a Occidente como el elemento de moderación en el seno de la OPEP. Y sin embargo, después de haberle cedido incluso el derecho de usar su territorio, cosa que le trajo muchos problemas internamente, hasta el extremo de que parece ser uno de los motivos de la rebeldía de Osama Bin Laden con el propio reino saudita, que le costó también que se le quitara la ciudadanía del reino saudita. Pero Estados Unidos no ha apreciado lo que significó para Arabia Saudita permitirle usar su territorio para desde ahí incursionar en gestiones o en actividades agresivas de guerra contra otros territorios árabes. Entonces ahora, cuando esto se ha comenzado a poner de relieve de alguna manera, Estados Unidos no ha reaccionado bien y desde luego no ha entendido que así mismo como apoyar a Estados Unidos desde una nación adyacente, parte del Medio Oriente, tiene repercusión interna insoslayable. En el caso de Arabia Saudita también lo tuvo para Pakistán, que el gobierno de Pakistán ha estado teniendo problemas de gobernabilidad grande por las simpatías y por la afinidad de su pueblo con el pueblo afgano y con los talibanes. Y Estados Unidos debe entenderlo. No puede permitir que un planteamiento cerrado como que o están con nosotros o están en contra de nosotros y la pretensión de llevar eso adelante por todas partes sin averiguar le vaya a enajenar a los amigos. Entonces, hablábamos el otro día de que su propio gobierno, su gabinete, se ha escindido entre unos moderados y unos radicales que definitivamente nosotros esperamos que ojalá prevalezca la voz de la moderación.
Y a lo interno de los Estados Unidos también hay una gran escisión, aunque aparezcan unas cifras de alta popularidad en ese tipo de manifestación y de expresión por parte del gobierno del presidente Bush, como una manifestación de afinidad con con esas iniciativas de él. En el seno del pueblo norteamericano, hay también sus decisiones y que se pusieron en alguna medida en manifiesto esta mañana en un juicio en una audiencia que se le estaba celebrando al talibán norteamericano y en donde asistió el padre o los familiares del secuestrado periodista del Wall Street Journal, un bando y otro, cómo se manifestaron allí dentro del edificio de esa audiencia. Bueno, y aquí yo traigo algo más de cómo se está transformando la sociedad norteamericana. Esto lo saqué a propósito de esta información que estaba buscando de la intervención de Turner. Ya le habíamos mencionado que en Estados Unidos se ha ido agudizando todas las características de un estado policial. Y la expresión última de eso no es el hecho de que se esté pretendiendo tener un carnet de identificación nacional, cosa que nosotros los dominicanos tenemos hace muchísimo tiempo en la cédula, ¿no? Sino que esa tarjeta está supuesta a tener toda la información de ese individuo, desde el historial médico hasta el historial financiero, más todo el pedigrí, ¿no? Quién es el fulano, probablemente cualquier ficha que tenga de tipo político, se la van a poner ahí al emitirle esa tarjeta, que se la va a emitir probablemente una nueva entidad que ya se está perfilando, que es un Ministerio de Interior, pero con pespuntes de seguridad. Ahí se nombró a Tom Rich, existiendo un secretario de Interior en los Estados Unidos. Hubo que crear una nueva entidad porque la Secretaría de Interior en Estados Unidos básicamente se ha ocupado de asuntos como la conservación, la ecología, la administración de los recursos naturales, en fin, todas las grandes presas creo que están bajo el control de la Secretaría de Interior. Monumentos. Es un ministerio que no está involucrado en la política o en cuestiones de seguridad. Sin embargo, los atentados del 11 de septiembre han dado paso a una nueva estructura. Ya no bastó el FBI o FBI, ni la CIA, ni la NSA, sino que hubo necesidad de crear un ente y ponerlo por encima. Y ahí es donde está sentado el señor Tom Rich como una especie de zar de la seguridad interna de los Estados Unidos. Pero a partir de ahí, miren estas otras iniciativas que se vienen cosiendo desde el año pasado. Aquí están los grupos de derechos humanos se oponen a la tarjeta o carnet de identificación, y aquí está toda la ponderación que ellos hacen del abuso que se puede producir de esa información, que ya no es simplemente decir este es fulano de tal, sino es algo más, ¿no? Y el colmo es esto otro. Esto es desde diciembre. Dice, un chip de identidad implantado en su cuerpo. Esto es otro juguete, pero resulta que de acuerdo a esta información, hay más de 1 millón de perros, gatos y otras mascotas que tienen este implante en los Estados Unidos para poderlo identificar y darle seguimiento y saber dónde están. Porque eso emite una onda. Tiene una antenita pequeñita y entonces hace localizable a todo el mundo. Imagínense que cada persona anda con una cosita de esa metida ahí. ¿Qué les parece? Pero eso son de las cosas que se están pensando. Parece que de ahí pasaron a lo del carnet. Pero alguien está pensando en el asunto del chip implantado. Y peor sería que usted tenga que ir a hacerse un tratamiento a un hospital por cualquier cosa y ahí lo duerman y sin que usted lo sepa le pongan un chip. Eso por lo menos son
de los guiones de la película que nos manda Hollywood. Pero para que usted vea cómo los guiones de Hollywood coinciden con la mentalidad de algunos sectores de la sociedad norteamericana. No, pero Hollywood ha jugado un papel de crítica a esas ideas, poniéndolas en evidencia en los guiones de sus películas. Así es. Vamos a ver, tenemos como Petróleo, información de combustible. petróleo que Venezuela ha reducido su presupuesto porque está estimando una baja de sus ingresos. De modo que fíjense que cuando nosotros le decimos a ustedes que el horizonte del petróleo es hacia la baja, miren este titular. Venezuela reduce su presupuesto por baja de precios de petróleo. Es decir, que los estimados que está haciendo el gobierno venezolano es de precios hacia la baja. Bueno, la tasa de cambio, Roger, sigue mal. Continúa su galope. Sigue mal. Y los factores que hemos analizado aquí, que son los que están incidiendo en esa fluctuación hacia la alza de la tasa de cambio, siguen marcando el paso y siguen profundizándose. De hecho, ahora ha intervenido un nuevo elemento, que es el de la emisión de bueno, ya habíamos hablado de eso. De que y eso habíamos debió dicho, haberse hecho antes. no, el que los 1.000 millones. No, los 1.000 millones de la emisión para recoger circulantes. No en esta etapa. No se debió haber hecho ni antes ni ahora. No, yo no estoy de acuerdo contigo, porque es que esa es precisamente la herramienta que está usando el Banco Central para jugar al equilibrio inestable. Es decir, teniendo una economía desestabilizada por haber abierto la puerta de la sangría de los dólares para crear una economía de exacción, que es lo que nosotros tenemos, y para satisfacer la petición de nuestro amigo Rafael Flores, que esta mañana se refirió a ello, le quiero decir que efectivamente el problema está en el modelo económico, y en eso estamos totalmente de acuerdo él y nosotros. Es un modelo de exacción. La ley 861 de inversión extranjera permitía retirar el 25% del capital invertido anualmente. Entonces, originalmente era 18%, se llevó al 25%, es decir que en 4 años usted se llevaba el 100% de lo invertido en intereses, ¿verdad? O en dividendos, mejor dicho. Bueno, pues yo quiero saber en Estados Unidos o en los países desarrollados qué actividad da el 25% anual. Bueno, pues esa ley tan extremadamente generosa fue derogada con el argumento de que era un obstáculo para atraer la inversión extranjera en la República Dominicana. Y eso lo que ha permitido es que las que estaban aquí, bañándose en oleadas de pesos, pues se puedan convertir eso en dólares y llevárselo sin el control de nadie. Ahora ya no tienen el control del Banco Central. Y esa es la nueva economía que nos han implantado, de la cual han sacado partido las que estaban, es decir, las petroleras y las comunicaciones. Y no las nuevas empresas, aunque ya con la capitalización se han sumado otros explotadores del pueblo dominicano. Vamos a hacer un paréntesis, cumplir compromisos comerciales y volver. Que con esta situación, este mecanismo, Roger, en realidad, lo que hace el Banco Central y ha venido haciendo desde antes de esta última coyuntura, es que cuando, teniendo una situación de escasez de dólares, porque se los están llevando los capitales que están sacando sus dividendos cada año, y concurre el mercado, es decir, el comercio y la industria a buscar dólares para sus importaciones. Entonces, para quitarle presión a la escasa oferta de dólares, desmonetizan para hacerlo más escaso. Para hacer que los que tienen el dinero en la mano, en lugar de buscar dólares, busquen entonces invertir en estos certificados y le quitan presión al mercado. Pero esa no es una solución al problema. Eso es una especie de una aspirina para que a ti se te quite el dolor del cáncer que te está comiendo. Entonces ahí, en este momento, encima de la situación que tenemos, venir con esto y detrás de eso espera lo de la restricción del crédito bancario. Van a limitar, esa es la receta. Limitan el crédito bancario o lo restringen. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, que los bancos van a prestarle la poca disponibilidad que tienen a los clientes buenos, es decir, a los grandes,
a los que le dan menos problemas y por tanto se elitiza el crédito. Entonces el crédito va hacia arriba, que siempre es la tendencia que tiene, en lugar de ir hacia los términos medios, porque abajo nunca va. Porque no, los bancos no es negocio, pues están abajo en la pirámide de ingresos. Y las entidades del Estado no tienen recursos para eso. Entonces, ese es el problema. Ahora hay otra cosa. Dicen los sectores de la economía, piden urgente inyección de dólares al mercado. Pero ¿qué hacen con pedir una urgente inyección de dólares? Si el Banco Central está inyectando los dólares, pero lo está haciendo a un precio tan alto que en lugar de contribuir a bajar el precio, lo que está haciendo es subiéndolo. Ese es el efecto más pernicioso. Bueno, pero es que esa es... Yo decía, recuerda que el otro día salió un titular, que aquí lo criticamos, decía que el alza de la tasa de cambio traía nerviosismo, o Sí. viceversa, o el nerviosismo traía el alza. Yo le decía, bueno, es en sentido inverso. Creo que el alza trae nerviosismo. ¿Por qué? Porque, como es lógico, desde que se produce el alza, comienza todo el mundo a pertrecharse. Mire, yo, para que se entienda esto, en el tiempo que estuve al frente de la refinería, no fue una ni dos veces que se produjeron situaciones coyunturales de posible escasez de gas licuado de petróleo. El país nunca se percató de eso. ¿Por qué? Porque la reacción normal de alguien que le dice, se va a escasear el gas, sale y en lugar de comprarse un cilindro, que es su necesidad, se compra dos. Bueno, con eso es más que suficiente para crear la crisis. ¿Por qué? Porque se te duplica la demanda. Claro. De la noche a la mañana, y tú no tienes suficiente con qué atender una duplicación de la demanda del consumo de gas licuado de petróleo. Entonces tú tienes que evitar la reacción del nerviosismo. Bueno, pues eso mismo pasa con el peso y el dólar. Si tú desestabilizas la confianza, que hemos estado insistiendo que es indispensable para que la economía se desarrolle en una forma sana, tiene que haber confianza. ¿Cómo tú creas confianza? Tienes que tener unas reglas, las tienes que mantener, y las reglas deben ser justas para que todo el mundo juegue de buen grado. Porque si las reglas no son justas, habrá dos o tres que van a estar muy contentos con ellas y el resto va a estar inconforme. Y entonces eso no va a marchar bien. Entonces tiene que haber eso, y esa tranquilidad sobre unas reglas aceptadas por todos permite que la economía se desarrolle. Y por eso decíamos, es muy difícil crear las condiciones de confianza en torno a una serie de reglas para que una economía se expanda y se desarrolle, pero es muy fácil destruirla. Con cualquier comentario fuera de una autoridad calificada. No, hasta el propio presidente. O de una autoridad, aunque no sea calificada técnicamente. En términos técnicos. Sí. Políticamente Y calificada. diga cualquier cosa, y ya con eso. Bueno, yo recuerdo que yo le dije a Leonel Fernández en el diciembre del 96, usted acaba de sembrar el pánico, usted ha hecho lo mismo que una persona, un desaprensivo que se para en una sala de cine y vocea allí fuego, sin ser verdad, y todo el mundo sale corriendo y hay tantos muertos tratando de salir como si hubiera habido un fuego. Entonces él se paró como presidente y tiró dos discursos diciendo que el año siguiente iba a ser un desastre si no se subía el precio del el precio interno de los combustibles. Pero él mismo creó una situación de expectativa. Yo digo, usted está creando la misma situación de alguien que grita fuego, y se lo escribí incluso en un artículo. Entonces eso es lo que tienen que entender. Ese factor psicológico es muy real porque es el que tiene la gente adentro. Ah, no, porque eso no es objetivo, porque eso es psicológico. Ajá, pero que lo psicológico es la reacción de la gente. Usted se va a prescindir de lo que la gente piensa. Usted no puede hacer eso. Entonces, esa lógica del nerviosismo está funcionando aquí ahora. La gente está nerviosa y aunque no necesite los dólares, lo está buscando por si acaso, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. No sé cómo lo van a abordar. Yo le dije ya al presidente que él no puede solucionar la situación con esa gente que está en el Banco Central, porque ellos tienen otra agenda. La agenda de ellos es devaluar el peso. Ahora, si la agenda del presidente es que no se devalúe el peso, va a tener que destituir al gobernador y a todos los que tienen ahí
jugando a ese jueguito que va a llevarnos indefectiblemente a la situación de Argentina. No hay otra salida. Vamos a los temas nacionales ahora. La huelga magisterial. Los maestros arrecian la huelga. Y doña Milagro Ortiz, no habrá aumentos, dice. Pero ahí vienen sucesivamente las declaraciones del presidente. El gobierno no tiene dinero para maestros y médicos. El presidente Hipólito Mejía reconoce que reparte la pobreza del Estado. Sí, pero ahí mismo viene otra cosa. Hipólito Mejía estudia comprar 2 helicópteros. Okay. Entonces, y más adelante está el tema de los panamericanos. Sí. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿los panamericanos son una necesidad de este país? No, nunca lo fueron. Se lo dijimos desde el principio al presidente. El presidente no se mete en eso. Vienen momentos difíciles. Y este no es el momento para que el país esté embarcado en asuntos de inversiones de esa naturaleza. Vinieron los hechos de septiembre. Le dijimos, presidente, este es el momento para que usted se salga de este compromiso. Porque ahora sí se va a apretar la cosa. No. El gobierno siguió para adelante. Total, ahí aparecen unas fotografías con los juegos detenidos, o las obras de los, absolutamente, de los juegos paralizadas. Detenidos. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Yo no sé, repetimos que ahí no se ve un rumbo claro en términos de qué es lo que va a hacer el gobierno con su modelo económico y la administración del presupuesto y con su forma y de la conducir. creación de riqueza para que se distribuya en la población y mejore la condición de vida de los ciudadanos. Es que no podemos encontrar salida de esta trampa mientras nos quedemos en ella. La trampa es el modelo económico. Este es un modelo de exacción donde la parte del león se la llevan los capitales extranjeros a los cuales se le ha dado paso a este país sin que los que estaban, que son las petroleras, las comunicaciones y otras que hay por ahí, ahora se me escapan, pues se le ha dejado sin control. No tienen control en cuanto a las tarifas que aplican en términos de las comunicaciones. Y en cuanto a las petroleras, no hay control en lo que se ganan, Aquí nadie sabe lo que se gana. Entonces viene la parte de la capitalización. Ahí entraron entonces los nuevos explotadores, ¿no? Entonces ahí tampoco se sabe cuánto se están llevando. Para comenzar trajeron muy poco, si es que trajeron algo. Pero tampoco se sabe lo que están ganando. Entonces todo eso no puede llevar a buen camino, presidente. Hay que rectificar. Y usted tomó el camino de dejar las cosas como estaban. Y por eso tiene problemas. Usted tiene problemas porque siguió lo que encontró. Y esa es su enorme responsabilidad. La de no haber cuestionado lo que usted encontró. Y además, en el terreno de las responsabilidades de corrupción. Y con la perspectiva de que los problemas se le agraven debido a que las condiciones exógenas y endógenas se están agravando. Tenemos ahora la entrevista a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Muy bien. La vigilancia en frontera es prioridad para las Fuerzas Armadas, dijo el secretario de la Fuerza. Esa es la crónica que salió en el listín, que es la más apropiada, a mi juicio, porque ha segregado los objetivos de cada una de las instituciones. Y hago esta aclaración por otro reportaje. Ustedes ven, aquí dice que para las Fuerzas Armadas la prioridad es la vigilancia en la frontera. Sin embargo, usted toma el Expreso y le hacen un sancocho, porque meten todo, dice Fuerza Armada y Policía Nacional garantizan paz y seguridad, y entonces aquí adentro aparece todo mezclado, ¿no? Parecería como que las Fuerzas Armadas se van a involucrar en la paz y la seguridad. La paz, seguridad ciudadana y control fronterizo son prioridades militares y Policía Nacional. Entonces parece como que todo el mundo va a hacer de todo. Entonces el secretario de la Fuerza Armada fue muy claro. Él dijo, nuestra prioridad es la frontera. Y dijo una serie de cosas muy interesantes, Roger. Sí, sobre
sobre todo el equipamiento de que está haciendo adquisición, un proceso de adquisición y que va a incorporarse. No, pero es en cuanto a la importancia que tiene la vigilancia, situación, el por qué eso está justificado así. Desde luego. Mira lo que dice aquí. Las Fuerzas Armadas redoblan esfuerzos para vigilar fronteras. Y dice Soto Jiménez, los haitianos son una amenaza socioeconómica y ecológica. Está claro. Y lo es, lo fueron y lo van a hacer en el peor estado. Dice, el alto jefe militar explicó que ante esas amenazas, las que se mantienen vigilantes con más de 8.000 soldados cubriendo toda la franja fronteriza, las fuerzas castrenses trabajan porque hay una frontera fuerte que sin ser agresivas aseguren la paz y los intereses nacionales. Correcto. Por otro lado, el nuevo jefe de la policía dice, la Policía Nacional necesita 8.000 nuevos alistados. Mírenlo ahí. Y recuerden que cuando hicimos la entrevista aquí a los 3 ex jefes policiales, el ex general Hermida González, habló de lo desvalida que estaba la Policía Nacional en términos de recursos materiales. O sea que no hay vehículos para hacer los patrullajes que antes existían, sobre todo cuando él fue jefe de la policía. Y dijo que ahora había una ínfima parte de lo que había cuando él era jefe policial. Entonces, ¿cómo es que se ha ido reduciendo el recurso material de apoyo para la tarea policial cuando se ha ido incrementando la población y el área de servicios a cubrir y las distancias se hacen todavía mucho mayores? Esta es una capital de 3 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo es posible que se vaya reduciendo el número de vehículos y de recursos con los cuales atender todo ese incremento de la responsabilidad de mantener la paz y la tranquilidad ciudadana, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a la compra de armamentos de las Fuerzas Armadas. Mejía dice que... Estas son informaciones viejas, pero que vienen al caso, ¿verdad? Porque sí, que si decide comprar armas sería a los Estados Unidos, refiriéndose a la cuestión de que se le hicieron... se dijo que se le iba a comprar a Rusia, ¿no? La Fuerza Armada no adquirirá armamentos de Rusia, dijo el secretario de la Fuerza Armada. La frontera es un colador. Ese es otro reportaje interesante. El cierre de la frontera no ha detenido el paso de haitianos. Bueno, son afirmaciones de un reportaje de la semana pasada, del viernes 8 de Diario Libre, que es un mentiz al cierre de la frontera. Pero el propio secretario en ese reportaje o en esa entrevista que se le hizo dice que no hay recursos suficientes todavía para hacer el cierre efectivo de la frontera. Y hay que entenderlo porque la frontera no es una frontera física. Los Estados Unidos han intentado hacerlo y como quiera que sea han puesto una especie de valladar y le hacen túneles por debajo y todo ese tipo de cosas. Sí, el muro de Berlín. Pero dice también que los nuevos helicópteros van a llegar pronto al país. Estos son otros helicópteros, estos no son esos dos. Estos no son los helicópteros que van a venir en junio, al que él hizo alusión. Pero estos son un grupo como de 10 o 12 helicópteros. Para el ejército, sí. No son los helicópteros del presidente, son los helicópteros para las Fuerzas Armadas. Sí. Pero hay una cosa interesante desde el punto de vista de la organización del aparato militar, y es que los helicópteros, y yo creo que hicimos un comentario sobre eso. Sí, lo llegamos a hacer a principio de que nosotros... ¿Dónde es que van a estar? ¿En la Fuerza Aérea o en el Ejército? Bueno, parece que el Ejército o las Fuerzas Armadas tienen, el Ejército en este caso, tiene toda la intención de crear su propia estructura de guardia aérea. Formando su piloto de helicóptero y haciendo todo su equipo y toda su logística para sostener esos helicópteros, esos servicios. Pero que eso lo hemos estado viendo incluso aunque hay una duplicidad. No, en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Sí. Por ejemplo, cuando tú tienes un portaavión, los pilotos que están en ese portaavión, ¿a qué armas responden? De la Marina, Navy. Son pilotos. Son pilotos. Y están volando aviones y helicópteros. No son de la Fuerza Aérea. Y no son de la Fuerza Aérea. Es decir, que la división convencional de las Fuerzas Armadas, como era conocida, en un cuerpo de Fuerza Aérea, un cuerpo que es marino y un cuerpo que es terrestre, que es el Ejército, parece como irse borrando. Porque incluso tradicionalmente
hasta el punto que parió como un cuerpo distinto, que es la Infantería de Marina, ¿verdad? Que también está ahí como un ejército paralelo. Pero la Infantería de Marina era porque estaba montada en los barcos para desembarcar, esa era la fuerza de desembarco de los Estados Unidos, y sigue siéndolo. Sigue siendo. Aunque acompañada ahora de paracaidistas. Entonces, cuando hay una operación de desembarco, interviene Infantería de Marina, intervienen también paracaidistas, y finalmente, ya después que están tomados los territorios, y nosotros pasamos por todo eso en el 65, llega el ejército. Llega el ejército. En último lugar. Realmente, ¿verdad? el Army. Así mismo acaba de pasar en Afganistán. Y eso que allá no ha habido una operación terrestre masiva de los Estados Unidos, sino que se han limitado a tomar los aeropuertos. Sí, muy escueta. Y el esfuerzo estratégico. El esfuerzo terrestre lo ha hecho la Alianza del Norte. La Alianza del Norte. ¿No? Claro, apoyada logísticamente por ella. Apoyada desde el aire, desde con el aire bombardeos. ¿no? Y con de suministros. tierra, con suministros, ¿verdad? todo eso, sí. Pero Estados Unidos esquivó hábilmente poner a sus tropas en riesgo para que no comenzaran a llegarle los muertos allá a los Estados Unidos. Esa fue la razón fundamental. Y puso en la tropa de choque a la Alianza del Norte. Eso es lo que le ha permitido a Bush esa popularidad que tiene, porque si esa agresión hubiera llegado acompañada con unos cuantos cientos de catafalcos envueltos en la bandera de los Estados Unidos, Estuviera en el suelo. no, el pueblo estaría pensando un poco mejor la situación. Sobre todo cuando se le amenaza a extenderla a Irán, a Irak y a Corea del Norte. Corea del Norte. Sobre todo también existiendo ya un contingente en las Filipinas. Es decir, se están extendiendo demasiado. Parece que la sábana a lo mejor comienza a ser insuficiente. Estados Unidos insiste en bloqueo económico contra Haití. Bueno, esa es la otra parte del asunto, porque indudablemente Aristide ya le llenó también la copa a los norteamericanos y quieren salir de él. Pero como ha sucedido siempre, cada vez que le aprietan la situación a un régimen, antes fue a los militares, ¿recuerdas? Sí, a Cedras y su combo. Quien padece es el pueblo, y entonces el pueblo que hace presión para cruzar de este lado de la frontera. De modo que en última instancia somos nosotros los paganos de esta situación. Sobre todo porque yo entiendo que así como Estados Unidos se metió en el territorio haitiano y puso a Haití, bueno, pues yo justificaría que ahora se metan y lo saquen. Ellos no lo llevaron por la fuerza, pues sáquenlo por la fuerza y así empatan, ¿no? Pero es que el empleo de los bloqueos económicos ya hay experiencia suficiente como para saber que no tiene la efectividad que se cree que le atribuyen. No, así ha pasado con lo de Cuba, ¿no? Exactamente, 42 años. Zona franca gemela en la frontera. Bueno, eso es un dislate. Es un dislate. Nosotros le hemos estado reclamando que la iniciativa de ir a crear zona franca en la frontera se calque de la realidad de lo que ha pasado en la frontera México-norteamericana. ¿De qué lado están las maquilas, o sea, las industrias de mano de obra? ¿Están del lado norteamericano? No, están del lado mexicano, donde está el salario deprimido. Entonces, si tenemos dos economías como la dominicana y la haitiana, ¿de qué lado está el salario más deprimido? Del lado haitiano, si no, no estarían viniendo para acá, ni a los empresarios dominicanos se les estaría ocurriendo estar usando la mano de obra haitiana en desmedro de la dominicana, ¿verdad? Porque tradicionalmente se trajo la mano de obra haitiana para tareas que la mano de obra dominicana no quería hacer, y así comenzaron a entrar, sobre todo en la industria azucarera. Pero hay que decir que quienes inventaron traer a la mano de obra haitiana para la República Dominicana fueron las empresas de capital norteamericano, cuando ambos países estaban ocupados, ambos territorios. Haití primero en 1915, República Dominicana en 1916, y los ingenios que había operando en la República Dominicana, con excepción de los de Vicini, eran todos de propiedad norteamericana. Entonces, ellos se inventaron la mano de obra haitiana en la República Dominicana para el corte de la caña. No fuimos los dominicanos. Entonces, ahorita vienen las asociaciones de derechos humanos en Estados Unidos a descubrir que nosotros tenemos mano de obra esclava y a decirnos que nosotros los dominicanos somos esclavistas. ¿Ah?
En los foros internacionales. Sí. Sí. Estudiantes haitianos vienen a excursionar a la República Dominicana. Bueno, esto es algo insólito a nuestro juicio. Porque, señores, falta que haya algún incentivo adicional para que los haitianos quieran coger para la República Dominicana. No. Bueno, pues si usted comienza a enseñarle lo bien que nosotros estamos aquí comparados con lo mal que ellos están allá, Está promocionando. usted está que venga promocionando por hora. eso, por Dios. Y entonces, bueno, uno entiende y uno ve una fotografía de un maestro haitiano que vino con todos sus alumnos para acá a enseñarles el territorio dominicano. Y nosotros se lo permitimos. Nosotros entendemos que ellos quieran venir para acá, pero nosotros no entendemos que nosotros queramos que vengan para acá. ¿O es así? Por lo menos Juan Pablo Duarte no está de acuerdo con eso. Y nosotros lo que tenemos es el pensamiento vivo de Duarte y no enterrado, estamos en contra de eso. Se nos acabó el tiempo por hoy y nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita Y Roger Ogando.